Buenas noches, bienvenidos a su Festival Oaxaca Barroca. En esta cuarta emisión presentamos la ponencia del organista Tonatiu González Solís. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, muy felices hacemos esta cuarta emisión del Festival Oaxaca Barroca en modo virtual. Bienvenido Tonatiu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. Espero todos ustedes también. Pues bueno, voy a presentar esta ponencia que pues básicamente es como generalidades de los órganos que hay en el mundo, ¿no? Voy a retomar algunas características principales, digamos, y las voy a desarrollar un poquito. Digo, siempre hay muchas cosas que hablar sobre el órgano, ¿no? Pero voy a intentar hacer una introducción al instrumento, obviamente, algo amplia. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Pues bueno, voy a iniciar la presentación ahora. Vamos a ver. Ahí está. Veamos. Ahí está. ¿Se ve la presentación, Soledad? Sí, está muy bien. Perfecto. Adelante. Bueno, pues vamos a iniciar con esta presentación, ¿no? Bueno, lo titulamos Características, semejanzas y diferencias de los órganos tubulares. De acuerdo. Eh, órgano viene del griego organón y realmente era un término que se refería a un instrumento, ¿no? O más bien como una herramienta. Esa es como el, pues la definición que se le da, ¿no? Se le atribuye a un personaje griego que se llama Tesidio de Alejandría. Esto es del siglo III antes de Cristo. Y bueno, lo que hizo él fue un prototipo de órgano que es un hidráulis, así se llama, porque realmente jugaba, digamos, con las presiones con agua y aparte con los tubos, ¿no? Hasta donde se sabe era un instrumento muy chillante con mucha potencia. Entonces, pues bueno, de sus usos, hay distintos usos. Se sugiere, por ejemplo, que estaban en los teatros griegos, pues algo así, ¿no? Más bien como pues sí, para llamar la atención, al aire libre, digamos, ¿no? Pero posteriormente, pues obviamente se fue modificando ya a través de tantos siglos, de tantos años, pues ya se hicieron sin la ayuda del agua. Entonces quedaron pues una gran variedad de instrumentos solamente con aire. Hay pequeños instrumentos, por ejemplo, los portativos, hay otros que se llaman positivos, pues órganos de coro, ¿no? También, obviamente, los órganos de concierto, órgano de teatro, por ejemplo, ¿no? Hasta llegar a los monumentales órganos de las catedrales, ¿no? Entonces, pues esto es más o menos como lo general. Este, ¿Qué es básicamente el órgano? Bueno, es un instrumento de viento, ¿no? En donde pues sí hay una persona que tiene pues teclas, pues, digamos lo más parecido a un piano, y ya es donde opera pues lo que vaya a tocar, ¿no? Para acompañamiento, para solista, etcétera, ¿no? Tenemos esta imagen en donde se ve eh, como lo básico, ¿no? Está a la derecha, está el organista, está sentado, ¿no? Tiene a su espalda tubos, tiene enfrente también en la parte de arriba tubos, ¿no? Y pues obviamente están los teclados. Pueden haber órganos pequeños, órganos con un solo teclado, pero también pueden haber varios. Ahorita vamos a ver también eso, ¿no? Y a la izquierda de la imagen aparece un personaje que está insuflando a través de un fuelle el aire que necesita. En este caso, se ve que hay tres fuelles allí, ¿no? Entonces,
todo esto se originó, bueno, no se originó, sino más bien como se fue modificando de esta manera, de tal forma de que, pues bueno, eh, siempre el organista requería de alguien más, salvo en algunos casos. Entonces, bueno, seguimos. Ahorita les voy a explicar por qué. Eh, una parte importante del órgano es la consola, que pues obviamente consta de el teclado y los tiradores. Allí es donde se hace toda la magia del sonido, ¿no? A los lados se van a encontrar, por ejemplo, los registros tiradores, ¿no? Esto lo voy a explicar más adelante, los registros, los tubos, ¿no? Está el teclado y están pues, también abajo una serie de eh, herramientas, digamos, para las rodillas, que pues, también tienen que ver con accionar ciertas cosas. Todo se acciona allí, ¿no? Abajo tenemos algo del pedal, ¿no? Aquí este es un prototipo de órgano, digamos, peculiar. Este es de un órgano español, en donde vemos que el teclado, por ejemplo, no es como normalmente lo conocemos, sino es un teclado que llaman o llamaban de octava corta. Significa que no iniciaba propiamente en el do, aunque el sonido estuviera allí. Quienes más o menos tengan una idea de un teclado, se van a dar cuenta de que hay grupos de 2 teclas negras y grupos de 3 teclas negras. En el grupo de 2 teclas negras, a la izquierda, ese sería el do. En medio del grupo de 2 teclas negras sería re. A la derecha del grupo de 2 teclas negras sería el mi, la nota mi. Y entonces ya estaríamos en el grupo de las 3 teclas negras. A la izquierda sería la nota fa, ¿no? Pero este órgano, que es de octava corta, ustedes pueden ver que inicia con un grupo de 3 teclas negras. Inicia, bueno, una nota anterior, que sería la nota do. Después, la primera tecla negra sería la nota re. La segunda tecla negra, que es la de en medio, sería la nota mi. Y a un lado de la primera tecla negra a la izquierda, en donde pues obviamente es el fa, allí sí es fa. A esto se le llama octava corta. También en algunos textos se puede encontrar como octava tacaña. Depende pues obviamente del lugar, ¿no? Esto se caracterizó bastante en algunas partes de Europa y obviamente aquí en México. Nosotros tenemos esa gran influencia por parte de España, ¿no? Pues bueno, esa es como una característica muy particular con respecto a estos órganos. Y de allí, en general, pues los teclados en otras partes del mundo, pues suele ser completa, ¿no? También hay una cosa que llamaban aquí teclado partido. Esto del teclado partido significa que a la mitad de todo el teclado, generalmente a partir del do natural hacia la izquierda, del do central hacia la izquierda o del do sostenido hacia la derecha, podían producir distintos sonidos. Entonces, cada uno se podía manipular del lado derecho en los tiradores o del lado izquierdo de los tiradores también, ¿no? Entonces, esa es una peculiaridad. Y ya, obviamente, hay órganos de octava tendida, en donde al activar cualquier registro, cualquier tirador, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, pues accionaba absolutamente todas las teclas, no las dividía. A eso se llama octava tendida. Bueno, perdón, a ver, voy a regresar a la imagen. En la parte de abajo tenemos unos pequeños pedales. Aquí se les llamaba contras generalmente, ¿no? Igual podemos tener alguna otra terminología dependiendo del lugar. Pero estas contras se encuentran generalmente en órganos ibéricos de la región de España, Portugal, Italia y obviamente aquí en México, ¿no?
Pero hay un aspecto peculiar porque se dice que en este caso, con respecto a la religión católica, no permitía tocar con los pies melodías, como es el caso de otras religiones que podían hacer pues gran destrezas con los pedales, ¿no? Con los pies. En este caso no se permitía tocar con los pies, entonces a lo más que se podía era simplemente apoyar este aspecto de sonido grave, ¿no? Contras se le llamaba. Entonces, ahora sí vamos a la imagen, en donde hay un prototipo de una pedalera francesa, ¿no? Se puede observar allí cómo es que tiene las mismas divisiones de 2 y 3. Las partes de arriba aparecen como grupos de 2, que pertenecerían, obviamente, o pertenecen al grupo de 2 teclas negras, y luego 3, ¿no? Y abajo, pues obviamente como si fuera un teclado grande. Entonces, bueno, esta es como una característica. Tanto los órganos pueden tener contras o pueden tener pedalera o no pueden tener nada, ¿no? Entonces, eso es básicamente con respecto a la consola, ¿no? Aquí podemos tener una imagen de una pedalera, bueno, es una imagen completa, ¿no? Pero en la parte de la pedalera no nada más se tiene el control de las notas, sino también de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de medio, abajo, arriba de la pedalera, existen unas barras que pues generalmente son las llamadas pedales de expresión, ¿no? En donde pues está el crescendo y fungen también como, digamos, unas persianas. Cuando se tiene un órgano, se le puede cubrir con una especie de persianas, de tablas, obviamente, que permiten que el sonido pase más o menos, dependiendo, ¿no? Esas se pueden regular justamente con esa parte de los pedales, ¿no? Y bueno, también este es un órgano ya bastante sofisticado, en donde también tiene memorias, ¿no? Y también se puede activar con los pies. De la capacidad del organista, la destreza de poder utilizar todos estos elementos, pues bueno, las mismas obras a veces requerían, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver por qué razones que un organista pues tiene que hacerlo prácticamente solo, no puede estar dependiendo de otras personas, ¿no? Ahorita les voy a ir explicando esto. Bueno, vamos ahora con pues, la imagen de un órgano con dos teclados, ¿no? Esto es básicamente, aquí va con 3 teclados, ¿no? Igual se puede ver a los costados que están los registros. Aquí va uno de 4 teclados, de 5 teclados, y bueno, esto ya es otro rollo, ¿no? 7 teclados. Justamente las personas intentan ya no depender de otras personas, justamente. Bueno, un organista ya no depende de otras personas para poder manipular el órgano, sino que lo hace todo, ya con memorias, ya con todo, ¿no? Esto pues obviamente ya es un producto del siglo XX y actualmente, ¿no? Bueno, una cosa fundamental son los fuelles. Este pues es un fuelle de una fragua, ¿no? Pero tiene mucha similitud con este otro pequeño instrumento, es un órgano portativo, pequeñito, ¿no? Aquí no dependían de nadie más que de ellos mismos. Se agarra por un costado y con una de las manos se va insuflando el aire a través del fuelle, con el fuelle, y con el otro se va tocando, entonces no había mayor problema, ¿no? Pero, pues obviamente conforme van creciendo los instrumentos, se va requiriendo de una persona que puede estar apoyando allí, ¿no? Aquí hay un aspecto interesante porque en muchos documentos se habla sobre que los aprendices de organistas pues tenían que saber hacer, insuflar el órgano, ¿no? Primero tenían que estar como fuelleros, que estar aventando el aire, ¿no? Después pasaban, por ejemplo, ya a registrar.
¿no? A los costados del organista, pues también se requerían de que estuvieran accionando los sonidos, ¿no? Ese es el siguiente punto, antes de ya iniciar como tal, como organista, ¿no? Aquí vemos a estos dos personajes también. El de la derecha, pues viene manipulando el fuelle y pues el de la izquierda está tocando, ¿no? Aquí vemos en un fuelle, dos fuelles reales, obviamente con el organito que está a la izquierda, ¿no? Y pues se requería de esto. Estos fuelles ya son de órganos grandes, bastante grandes, entonces pues ya se requerían no solo de dos personas, sino incluso de más, ¿no? Pues bueno, vamos ahora con los tubos. En el órgano existen una gran cantidad de tubos, que es justamente lo que hacen que los sonidos sean tan distintos y tan variados, ¿no? Podemos ver los tubos aquí clasificados de ciertas, de esta manera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los principales. Generalmente los tubos están hechos de plomo y estaño, pero también este, también podía haber de otras aleaciones, como por ejemplo con zinc, algo de cobre, aluminio, oro, plata, bronce, bueno, etcétera, ¿no? Pero también, por ejemplo, los hay de madera. Como pueden ver, hay unos que son cilíndricos, otros que son los más como conos, tanto convergentes como divergentes, algunos triangulares, etcétera, ¿no? Los de madera generalmente suelen ser cuadrados, ¿no? O rectangulares, por lo mismo de que pues, no se puede manipular tanto la madera, ¿no? Como si fuera el metal. En el caso del metal, pues bueno, es más moldeable, ¿no? A la derecha tenemos algunos de los tubos, perdón, que son la sección de lengüetería. Aquí en esta sección de lengüetas funciona como si fuera no sé, el instrumento de un saxofón, de un clarinete, de un oboe, ¿no? Que son dos pequeñas laminillas, en este caso, bueno, son cañas, ¿no? En los instrumentos como saxofón, clarinete, son cañas muy delgaditas que hacen que vibre y de esa manera es que se puede producir el sonido. En este caso, pues son pequeñas láminas, generalmente hechas de cobre. Y con esto está otra gran sección de sonoridades. En este caso, pues en la sección de lengüetas están, por ejemplo, los bajoncillos, los clarines, las trompetas, trompetas de batalla, por ejemplo, trompeta real, ¿no? El cromorno, el regal, clarinete, oboe, fagot, contrafagots, orlos, etc. Estos instrumentos, perdón, estos tubos que emulan a los instrumentos, por ejemplo, los clarinetes, oboes, fagots, etc., se hicieron un poquito más populares ya para el siglo XVIII, XIX, justamente porque la orquesta ya pues ya estaba como la conocemos hoy en día, ¿no? Ya de manera grande, con instrumentos ya modificados justamente para ese propósito, ¿no? Entonces, tenemos esa variedad. Aquí tenemos algunos tubos. Generalmente, bueno, se tiene que contemplar con medidas. El término que se utilizan para medir los tubos pues son los pies, la medida, perdón, el pie, ¿no? Un órgano de 8 pies generalmente, pues son de tamaños grandes y a partir de allí es el tratado principal, por ejemplo, luego la octava, que sería de 4 pies, etcétera, y así se van haciendo más pequeños o más grandes dependiendo, ¿no? Hay órganos que tienen tubos de hasta que 64 pies, ¿no? Son órganos enormes que tienen
esa capacidad, ¿no? Obviamente allí ya no son fuelles los que nutren a ese órgano, sino más bien son turbinas. Se encuentran mucho pues, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero así, turbinas que tienen una capacidad de tantos caballos, ¿no? De fuerza, ¿no? Que realmente se requiere de muchísima potencia para poder nutrir eh, eh, la cantidad de tubos que pueden ser, no sé, 10,000, 20,000, 20,000 tubos, ¿no? Es muchísimo. Pero bueno, entonces seguimos. Una peculiaridad de es justamente en los órganos ibéricos es la trompetería. Aquí en la trompetería que pertenecen al de lengüetas, se originó y emula obviamente pues los cañones, ¿no? Entonces trompetería se pueden encontrar de una, dos filas, tres filas, cuatro filas. Entonces a veces el sonido es muy, muy fuerte. Los sonidos de las lengüetas suelen ser bastante fuertes. Yo recuerdo que en algún momento que en un concierto había llegado yo a tocar en una iglesia, un órgano allá en Guanajuato, y me pidieron que me pusiera unos tapones, justamente porque tenía un órgano con unas trompeterías horizontales, pero con una capacidad fantástica, ¿no? Que sí dejaba sordo por un momento, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esta imagen de cómo se encuentran la trompetería horizontal. Obviamente esto se vuelve estético también, tiene que estar acomodado de manera que pues, se vea acorde a toda la estética del órgano, del instrumento, la caja del órgano, ¿no? Y aquí, pues bueno, se, se ve de esta manera. Tenemos también ya órganos un poquito más modernos, que ya no importa que se encuentren, digamos, en la parte ibérica, en España, en Portugal, en Italia o aquí en México, ¿no? O bueno, en América, ¿no? Sino también ya muchos órganos ya empezaron a tener como esas características. Se pueden encontrar órganos en Japón, en China, bueno, en varias partes ya eh, con la trompetería horizontal. También vemos los decorados. En los decorados, pues bueno, allí los artistas podían plasmar una cantidad de cosas fantásticas. En este caso, por ejemplo, tenemos eh, esta imagen que es, así se encuentran los órganos generalmente en la parte de Inglaterra, toda esa sección, ¿no? Obviamente no nada más allí, también se puede encontrar aquí en México, en Estados Unidos y en cualquier otra parte, ¿no? Ya, se ha generalizado. Uno puede pues, realmente construir un órgano a como le plazca, ¿no? Antes, por ejemplo, decoraban de esta manera. Eh, estas figuras, bueno, se llamaban figurones, este, pues decoraban las bocas de los tubos de órgano, ¿no? Ahorita no recuerdo el otro nombre, mascarones también se llaman. Entonces, pues vamos, vemos la iconografía. Por ejemplo, se ve bastante peculiar. Unos monstruos, hay unas caras, ¿no? Tenemos este otro que pues también son de la Cuchaguaya. Este creo que es de la Cuchaguaya. Este de San Andrés Sautla, eso es en Oaxaca, ¿no? Y de San Pedro Quiatoni. Tenemos, por ejemplo, caras un poquito más amigables. Este es de una iglesia de San Agustín en Morelia, ¿no? Tenemos también esta decoración de un tubo se ve fantástica. O sea, uno puede adaptar ya incluso y modificarlo, ¿no? De esta manera. Se ven bastante adornados, se ven bastante bien. Ahora, pues bueno, vamos con el secreto. Aquí es donde se hace toda la magia
del órgano, de los, cómo es que operan algunas flautas y cómo otras se quedan calladas, ¿no? Bueno, voy a explicar ligeramente. Espero se pueda ver el cursor, porque justamente voy a utilizarlo aquí, precisamente para indicar dónde estoy, de qué parte estoy hablando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tecla, ¿no? La tecla, hay una pequeña palanca, un molinete, y esto activa directamente un espacio en el secreto. El secreto es esta caja. Esta caja, aquí es donde se hacen todas las combinaciones. ¿Y cómo se hacen las combinaciones? Bueno, en la parte aquí de la derecha tenemos el tirador, ¿no?, del registro. Al momento de activarlo, obviamente, pues aquí se nota, ¿no?, como gira y como jala. Hay una corredera aquí, jala una tira que hace precisamente que coincidan los orificios de una hilera de tubos, en este caso específicamente tubos de un solo tono, ¿no? Pero de distintas formas, lo cual uno mismo activa aquí con todo esto. Entonces, si voy al segundo espacio o al tercer espacio y hago lo mismo, pues se activan justamente ese tipo de sonoridad, ese tipo de tubos, ¿no? Aquí es donde se hace, pues prácticamente. Ahora, una cosa importante se me está yendo. Esto está todo el tiempo con aire, o sea, ya está listo. Simplemente al momento de jalar, de tocar la tecla, pues se abre un espacio y el aire entra. Y de esta manera es que los tubos son activados. Posteriormente, pues bueno, hubieron algunas modificaciones ya en órganos bastante grandes, en donde la tracción ya no era propiamente así como la vimos en el anterior, ¿no?, que era completamente mecánico, sino que ya aquí era neumático. Esto también, pues bueno, se supone que se facilitaban ciertas cosas, ciertos aspectos de los secretos, porque no nada más había un solo secreto en un órgano, sino a veces tenían más secretos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, se facilitaron a través de los fuelles, de los conductos y de los secretos, justamente, para que pudieran activarse una mayor cantidad de tubos al respecto, ¿no? Este sistema neumático, a mí en lo personal, bueno, yo no me acostumbré, tuve la oportunidad de tocar en algún momento un órgano neumático en Guadalajara y el retraso del sonido, pues simplemente, me perturbaba, ¿no? Simplemente no podía yo pensar que activaba yo la tecla y que sonara después, ¿no? Un segundo después, era para mí un desastre. Entonces, digo, es cuestión obviamente de que las personas se vayan acostumbrando a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una parte, ¿no? Ahora vemos ya con la llegada de la electricidad, cómo es que estos aspectos de los fuelles y del secreto fueron un poco más amigables al respecto, ¿no? Ya no había necesidad de tener conductos de aire, ni tiradores, ni nada de esto, ¿no? Aspectos mecánicos, sino ya era precisamente con un poco de electricidad. Simplemente se mandaba un voltaje ahí entre una resistencia y simplemente se abría ya automáticamente, ¿no?, el conducto de aire para activar los tubos. Esto, pues bueno, facilita bastantes cosas. Se puede tener, por ejemplo, la consola en un área pues alejada incluso de los tubos, ¿no? Y donde quiera que esté simplemente se activa ya con facilidad, pues es eléctrico, electroneumático, ¿no? Se activa y ya suena automáticamente aunque estés a 50 metros de distancia, ¿no? De manera, pues sí, eficaz, digamos, ¿no? Bueno, entonces, esto pues también es obviamente
un gran avance para hacer órganos muchísimo más grandes, ¿no? También tiene sus ventajas y en algunos casos hay personas que están más acostumbrados a órganos mecánicos y pues al llegar incluso a algún órgano de estos, pues se le hace un poquito difícil, ¿no? Adaptarse, porque pues igual existe un retraso, no tanto, según desde mi punto de vista, no tanto como un órgano neumático. Sí hay un ligero retraso, pero no es tanto, ¿no? En cambio, pues el de tracción mecánica es inmediato. El sonido eh, se produce inmediatamente en cuanto se presiona alguna tecla. Bueno, seguimos ahora con las cajas o las fachadas del órgano. Aquí se tienen, pues bueno, es un ejemplo general, ¿no? De cómo están distribuidos. Aquí quienes diseñaban el, quienes diseñaban las cajas realmente podían hacer, eh, podían dejar libremente a su creatividad, ¿no? Las dimensiones de las cajas, los tamaños obviamente se deben de adaptar, ¿no? Se deben de tener como muy en cuenta los espacios, la reverberación del lugar, la capacidad de peso que podía tener, ¿no? Órganos pequeños no había tanto problema, pero órganos muy grandes pues obviamente pesan bastante y la iglesia, la catedral o el lugar en donde iba a estar un órgano pues debía pensarse bastante serio, porque obviamente pues, es un instrumento grande, ¿no? Pues bueno, estas algunas cajas se han generalizado, por cierto, ya, o sea, ya no existe como un estándar de cómo debe ser en algún lugar o en otro lugar, por ejemplo, ¿no? Pero hay ciertas características que sí vienen de algunos lugares que en un momento voy a explicar. Bueno, este es un órgano grande, ¿sí? Se pueden ver, la distribución puede ser completamente a placer, ¿no? Aquí tenemos un órgano pequeño, español, y pues bueno, en algún momento comenté hace rato de que tenemos la influencia justamente española, ¿no? Y pues bueno, si se observa, estas las características, un órgano pequeño, adornado, ¿no? Con todo, y obviamente la trompetería horizontal. Y vemos, por ejemplo, aquí 3 órganos oaxaqueños. Esto se puede consultar en la página del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca. Ahí hay muchísima información al respecto. Y pues bueno, están los órganos, ¿no? El de la izquierda y el de Tlacochahuaya, que se asemeja bastante al órgano pasado, ¿no? El órgano pasado es un órgano de Cuenca. El del medio es el de Jalatlaco, igual en el sur de Oaxaca. Y el de la derecha es el órgano de la Basílica de la Soledad. Pues bueno, hay una característica que sí es una peculiaridad de los órganos mexicanos, que es justamente la cadereta. Se nota alrededor, perdón, alrededor, no, a los lados, una especie de cadera, ¿no? De cadereta. Esto es propiamente de instrumentos pues, de esta región, ¿no? Cosa que no se encuentra en pues, casi ninguna otra parte del mundo. Digo, tampoco voy a generalizar como tal, puesto que las influencias van y vienen, ¿no? Bueno, tenemos un órgano, por ejemplo, este es un órgano italiano, ¿no? Igual, no hay tanta diferencia al respecto, ¿no? Aquí ya empieza a haber algo distinto. Obviamente también tiene que ver los periodos. El periodo del barroco, de las imágenes anteriores, pues obviamente marca una diferencia de un órgano un poco más, tal vez modesto, tal vez con dimensiones un poquito más pequeñas, ¿no? Obviamente también en el barroco se hicieron órganos con dimensiones de 2, 3 pisos, ¿no? Y cuando me refiero a pisos, realmente me refiero a espacios enormes en donde uno cabe ahí sin problema, sube una escalera y hay otro espacio enorme, sube una escalera y hay otro espacio, ¿no? Este es un órgano francés, es un típico órgano francés ya del romanticismo, ¿no?
en donde se encuentran pues, los tubos de atrás muy bien colocados, y en la parte frontal ven abajo del reloj una pequeña parte de un órgano. Esta es la parte del llamado órgano positivo, ¿no? Que es la parte que va, digamos, a espaldas del organista. Esto, bueno, ya es una influencia generalmente de Alemania, de Holanda, de esa sección, ¿no? De esa parte. Tenemos otro ejemplo un poquito más claro, en donde pues se ve esta parte del positivo. Esa parte del positivo se tiene la idea de que llega un poquito más rápido al público, ¿no? Entonces uno puede tener una melodía allí en el, vamos a suponer, segundo teclado, ¿no? Pero el órgano grande está en el primer teclado, ¿no? Que esa es la disposición de los órganos franceses. Y pues justamente se acomodan generalmente los positivos con sonoridades específicas que luzcan hacia alguna melodía, hacia algo que quieran resaltar, ¿no? Este es un órgano alemán. Y bueno, tenemos algunas características claras al respecto, ¿no? Por ejemplo, eh, hay ciertos, mm, hay unas palabras que designan. Por ejemplo, está el Rücken, el Ruck positivo, que es justamente el órgano positivo de espalda, ¿no? Está por ejemplo, eso, está el Bluesberg perdón si no lo pronuncio bien, ahorita se me está viendo, pero es el órgano de pecho, ¿no? Que se supone que debe estar arriba. Y el grande órgano, entonces, se dividen en tres partes. La parte que se supone que es para generalmente un órgano alemán de tres manuales, digamos, ¿no? La parte del teclado de arriba es el Brustberg, es el órgano de pecho. Está generalmente escondido en la parte grande del órgano. Entonces el sonido se escucha como un eco, ¿no? En los órganos españoles, pues también existe eso, ¿no? También, y se llama eco, así como tal, ¿no? Es justamente lo que vimos en la imagen del principio, en donde había como unas rodilleras ahí especiales. Se activaba de esa manera una caja que se abría o se cerraba, ¿no? Precisamente para dar esta idea de eco, ¿no? Pues bueno, ¿qué más tenemos aquí? Pues bueno, esa es otra imagen de un órgano alemán, igual, en donde pues también se tiene esta peculiaridad de estos órganos, ¿no? Que están divididos visualmente en dos partes, pero pues sabemos que pueden tener tres partes o más, ¿no? Dependiendo del constructor. Aquí tenemos el órgano de la Catedral de la Ciudad de México, que es un órgano bastante grande. Como pueden ver, tiene varias secciones. Este órgano también tiene esta parte del órgano positivo, que está a la espalda, que es la parte de abajo. Los primeros tubos que se notan en la parte de abajo es la parte del órgano positivo, que queda a espaldas del organista, y obviamente pues todo lo demás, ¿no? También. Pues bueno, ya estamos terminando con todo esto. Quisiera mencionarles que, bueno, el constructor de órganos, el maestro organero, pues obviamente cuenta con varias personas que le ayudan precisamente pues para hacer todo la caja del órgano, los tubos, todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos angelitos músicos, ¿no? Generalmente esos angelitos en órganos grandes. Este es el órgano de Toledo, si no me recuerdo. Estos angelitos suelen ser de tamaño normal, ¿no? A ver si tengo otra imagen por aquí. Se nota, ahí se ven algunos ángeles también. Esos son de tamaño normal, entonces se pueden dar una idea de las dimensiones de los órganos, ¿no?
Y pues bueno, mm, espero no se me hayan pasado algunos datos importantes. De todas maneras, si tienen alguna duda, por supuesto que las puedo responder. Quise dar como un contexto general, ¿no?, de los órganos, de cómo es que están constituidos, de todo lo que puede haber, ¿no? Pues bueno, aquí están algo de dónde saqué la información, que por supuesto está disponible. Soledad, ¿estás ahí? Aquí estamos. Muy bien. Muy interesante la plática, maestro Tonatiuh, acerca de esta diversidad de los órganos tubulares. Y bueno, nos fue llevando el maestro Tonatiuh acerca de, pues, de esta diversidad y en un devenir histórico, ¿no? En el cual nosotros podemos estar apreciando los diferentes momentos históricos y los cambios pues que sin duda es importante y trascendente para la formación de los organistas, la formación de, de este público que estamos tratando de lograr con este festival, que es un foro donde pues todos estamos convergiendo en cuanto a exponer los conocimientos de la organería mexicana, de la organería del mundo, y también tocó el maestro Tonatiuh acerca de la organería oaxaqueña, ¿no? Las características de los órganos históricos de Oaxaca, que es bien importante, pues conocer todo esta diversidad y este patrimonio cultural y mundial. Así es, Soledad. Sí, hay muchísimos datos que obviamente quisiera yo tomar, ¿no? Hay muchas cosas que comentar al respecto, por ejemplo, en sonoridades, en cajas, ¿no? De alguna zona en específico también, ¿no? O sea, eso también podría dar para muchas pláticas, por supuesto. Ahorita, por ejemplo, se me olvidó mencionar lo de los órganos oaxaqueños que justamente comentas, de las características de los juguetes, ¿no? De los pajaritos, de los tambores, ¿no? De campanas, que se pueden encontrar, ¿no? Realmente se pueden hacer muchas cosas con todo esto y creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Entonces, cada órgano es muy, muy peculiar, pues sí, muy peculiar. Tienen algunos aspectos que siempre se diferencian de otros, ¿no? Generalmente los órganos están hechos, están construidos específicamente para una zona, ¿no? Digo, obviamente se pueden encontrar órganos hechos, pues ya como en serie, ¿no? Pero es muy raro, realmente muy raro. Hay órganos, que sí se hacen tal vez en serie, ¿no? Pero bueno, la idea de esto precisamente también es mostrar que existen una cantidad de formas, tamaños, colores, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias, Tonatiuh, por compartirnos tus conocimientos esta noche en esta ponencia tan interesante. Muchas gracias al público que nos está siguiendo por el canal de YouTube. Y bueno, agradecemos sus comentarios, que los dejen aquí en el canal, también en las redes sociales, como es la página Festival Oaxaca Barroca.org, el Facebook que es Festival Oaxaca Barroca, en el Instagram y también aquí en el YouTube. Agradecemos sus comentarios. Tonatiuh, ¿algún mensaje que quisieras darle a la audiencia respecto a este interesante tema de los órganos tubulares e históricos, que como bien se menciona, los órganos son tan únicos como las personas? Muchas gracias, y quisieras compartirnos algún mensaje. Gracias. Así es, pues de hecho quisiera invitarles justamente a que acerquen un poquito más, bueno, eso si están alejados, ¿no? Obviamente, ¿no? Si están en contacto con los órganos, si están como más, pues sí, un poquito más cerca al respecto, invitar a familiares a conocer estos instrumentos maravillosos, que no nada más se puede apreciar el aspecto sonoro, ¿no? El aspecto sonoro, sino también el aspecto visual, ¿no? Y pues también conocer un poquito más de qué es lo que tenemos alrededor, ¿no? Las iglesias a veces pueden tener y pueden ser un refugio para, pues obviamente, acercarnos a la divinidad.
pero también hay cosas interesantes ahí que podemos rescatar. Y justamente la idea del festival es dar a conocer ese aspecto de la música, de, de lo que puede ofrecer, ¿no? Eh, de lo que puede ofrecer, pues, no solamente el aspecto musical, sino también nosotros tener la oportunidad de poder descubrirnos, ¿no? No sé, digo, la música de órgano es muy amplia, ¿no? Y hay cosas que también uno va descubriendo a través de cómo es que van escuchando los conciertos, de ciertas piezas que uno vaya descubriendo y que diga, no, pues bueno, me gustó esta pieza, ¿qué es? ¿No? Es justamente despertar la curiosidad. Un gusto, Soledad, y muchas gracias por invitarme a formar parte de esto y precisamente espero disfruten de lo que se pueda ahora, ¿no? Muchos saludos a todos. Pues despedimos esta emisión de esta noche acerca de esta ponencia tan interesante sobre las características, diferencias de los órganos tubulares que nos acaba de compartir el organista Tonatiuh González Solís. Agradecemos que nos sigan y bueno, los esperamos en la próxima emisión de esta serie del cuarto Festival Oaxaca Barroca. Muchas gracias y tengan buenas noches.